El jueves pasado se estrenó Planta Madre, que es una película de encuentros de culturas y también un encuentro espiritual, según lo dijo Gianfranco Quattrini, que es el director. Los saludamos a Gianfranco. Buenas tardes, acá Cristian, Gonzalo, Pablo y Juan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme al programa desde el teléfono. Por favor, un placer. Y contanos de qué va Planta Madre. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando veamos la película? Mira, es una película que retrata la historia de dos hermanos pioneros del rock argentino, Ajá. o sea, ficcionales, contemporáneos a Almendra, Maná, El Pescado, que la película vemos el desarrollo de su relación, cómo se van evolucionando y de alguna forma enfrentándose en este proceso musical, y vemos 40 años después como uno de ellos, el sobreviviente, ya que uno de ellos, el otro murió, va a hacer un viaje a Iquitos en busca de un curandero para hacer una experiencia de ayahuasca que su hermano había planeado 40 años atrás. ¿Y qué es el ayahuasca? El ayahuasca es una medicina amazónica que se consume en presencia de un curandero, está hecha en base a una liana y un arbusto que se combinan y se cocinan. Pues eso lo tomás y es una experiencia donde de alguna forma tus sentidos se conectan a una visión trascendental de vos, donde tenés también visiones psicotrópicas. De alguna forma muchas la confunden con una droga por el efecto alucinógeno que tiene, pero es una tradición amazónica y es una medicina, en verdad, que ayuda a encontrarte dónde estás mal, dónde te podés reencaminar tu existencia. Gianfranco, buenas tardes, te saluda Gonzalo y quería preguntarte por la importancia del curandero en estos viajes de las personas a probar la ayahuasca. Bueno, mirá, lo cierto es que hay mucho chanta alrededor de este tema, entonces a las personas que le interesen eso es importante asesorarse y llegar a alguien que sea auténtico. En la película nosotros trabajamos con un curandero real. Sí. Y el curandero nuestro se llama Agustín Rivas. Él vive en un poblado a varias horas de la ciudad de Iquitos, pero lo que hace el curandero durante la ceremonia es cantar. O sea, él durante el proceso que dura 5 o 6 horas en el que la planta hace efecto en vos, los cantos del curandero son como el vehículo por el cual vos vas guiándote en las visiones que tenés. O sea, vos cuando tomás ayahuasca sentís un gran mareo, Sí. y finalmente a lo largo de esa vuelta es muy probable que puedas vomitar, y eso es como una metáfora, y es literal también como sacar afuera lo que te está haciendo mal. Gianfranco, buenas tardes. Juan Manuel Lombardero te saluda y preguntarte, ahora veo que estás totalmente metido en el tema del ritual, de la ceremonia que se construye en torno a la ayahuasca. También te quiero preguntar si presenciaste un ritual y si viste los efectos en una persona o si es más una cuestión privada y cerrada. No, estuve presente y lo hice yo varias veces. De hecho, antes de encarar una película con este tema, había transitado por la experiencia y lo volví a hacer justo antes de filmar, y ahora recientemente también viajé para allá. Yo creo que es una experiencia intensa y que es una buena experiencia para alguien que está con ganas de enfrentar un poco sus demonios y darse cuenta, digamos, sus lados oscuros y las cosas que tiene trabadas, ¿no? Ayuda a eso, ¿no? Y en ese sentido es como que lo enfocamos para la película. Es la historia de un hombre que en verdad, cuya historia de artista y de músico quedó trunco, y sale en busca de esta ayuda espiritual para darle la vuelta. Pero además es una película donde se encuentra de alguna forma la psicodelia del primer rock argentino con la psicodelia amazónica milenaria, digamos, sigue estando ahí. O sea que tu experiencia personal determinó de alguna forma que el ayahuasca o este ritual estuviera presente en la película. Sí, la película surgió a raíz de un viaje que yo hice a Iquitos hace 10 años, y ahí me encontré con una ciudad muy singular. Iquitos está en el centro de la Amazonía, en el centro del continente latinoamericano. Es la capital de la Amazonía peruana, solo puedes llegar en barco o en avión. No hay rutas hasta ahí,
pero es una ciudad muy cosmopolita, ahí está llena de mototaxis, de cumbia al palo, es olores, es un lugar muy intenso y justo tenés al lado la frontera con la inmensidad de la selva, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención que tantas personas viajaran de distintas partes del mundo para llegar a Iquitos y emprender un viaje hacia el interior de la selva, pero también de alguna forma hacia el interior de sus propias historias, ¿no? En ese sentido, la ayahuasca es como una llave hacia tu adentro. Y Gianfranco, ¿cuánto tiene que ver esta película con tu experiencia personal? Porque por lo que estás contando parece que viviste todo esto que estás mostrándole al mundo. Bueno, a mí siempre me interesó la música, tengo una relación con la música de muchos años, y me interesaba de alguna forma proponer una película que tuviera que ver también con un encuentro cultural, que eso sí tiene que ver con mi historia. Yo nací en Perú, me formé en la infancia en Estados Unidos, me formé acá. También tengo la ciudadanía argentina, además de la suiza, soy como una especie de coproducción viva. Pero bueno, eso de alguna forma me impulsó a querer contar una historia donde se produzcan estos encuentros en el medio de Latinoamérica, donde la cultura del rock también se encuentra con la música de la Amazonía, que es la cumbia, que de hecho la cumbia amazónica es contemporánea al rock, los dos al mismo tiempo incorporan a su manera los sonidos eléctricos de la guitarra, y en ese sentido el viaje que hace este rockero también es un viaje a encontrarse con otra cultura donde tiene que enfrentar ahí cuáles los rastros de la suya. Gianfranco, Pablo te saluda y preguntarte, porque acá en la Argentina, al menos en el caso de la ayahuasca, se hizo un poco masiva, conocida la historia a través de cuando Rolando Graña en su programa comentaba y hacía informes, experimentaba. Digo, no sé si pudiste ver esos informes, pero ¿cuánto distan aquellos informes en base a tu trabajo y qué opinás de cuando Graña trató ese tema? Mira, lo de Graña me parece muy banal. De hecho lo vi y evidentemente la planta le hizo un efecto, pero claro, el hombre no fue con una intención de hacer una búsqueda espiritual. Sí, sí. Más bien quiso hacer una investigación periodística que dio para papelón. Pero yo lo que pienso es que hay que acercarse a eso con un interés genuino. Claro. Y mucha gente, como decía antes, cree que es una droga o lo clasifica ahí, ¿no? Por los efectos alucinógenos que tiene. Pero justamente es algo que me parece que es un contacto con las raíces de nuestra tierra, digamos, una manera de curar distinta a la que estamos acostumbrados, tanto acá todo es alopatía o en todo caso homeopatía, pero esto es en contacto con una curación ancestral que viene de los aborígenes. Entonces creo que es algo distinto para encarar problemas que nosotros ya nuestro raciocinio no termina de resolver. Gianfranco Quattrin, con quien estamos charlando, director de Planta Madre. La película tenía otro nombre, ¿cuál era y por qué lo cambiaste? El nombre que tenía anterior era Diamond Santoro y la soga de los muertos. Ajá. Diamond Santoro es el nombre del protagonista y la soga de los muertos en verdad es el nombre, la traducción de la ayahuasca, porque haya quiere decir muertos y huasca quiere decir soga. En quechua, pero nos pareció un título que daba una idea así como de seriales de aventuras, pero era un poco hermético y nos volcamos por Planta Madre que cierra más esta idea de la película de buscar una curación en relación con la experiencia en la tierra. En la película participa Andrea Prodan, la hermana de Luca. El hermano de Luca, perdón. ¿Y qué nos podés contar de esa experiencia? Además, también un tipo tan influyente para el rock argentino, no quizás en esa época del comienzo, pero sí una década después, un tiempo después. Seguro, o sea que es una película sobre hermanos rockeros. Nosotros vemos el desarrollo de su relación en distintas etapas en la película y que participe Andrea, cuyo hermano hizo sumo y él también
ahora justo estuvo tocando este fin de semana, está muy vinculado a la música. Para mí significa un montón porque Andrea, primero que nada, tiene él mismo una identidad así de encuentros culturales. Fíjate que desde él también terminó recalando en Córdoba como su hermano. Entonces, esa historia está también en la película, que es uno que, en este caso, es un rockero que hace un viaje al Amazonas por su hermano, pero en esencia creo que tiene muchos puntos en común. Integrás, Gianfranco, en la película a la cumbia y el rock, a dos géneros completamente distintos, también a la ayahuasca, un ritual con la música. Tengo entendido que la película es una coproducción italiana, peruana y argentina. Vos mismo decís que sos una producción en tu persona. Te pregunto si el desafío fue integrar todo esto en un largometraje. Sí, es un desafío. Como te decía antes, respecto a la música, son músicas contemporáneas, son distintas, pero al mismo tiempo, es decir, en fines de los 60 habían bandas pioneras de la cumbia amazónica, como los Wemblers, como Juaneto, como los Mirlos, que de hecho los Wemblers están en la película, y creo que el hecho de ponerlas ahí también tiene que ver con este viaje que propone la película, que es un viaje a otra cultura, a otro espacio, pero también, como decía antes, un viaje a una historia hacia el interior. Y en ese interior se mezclan estas cosas, se mezclan las ideas de los distintos lugares, quizás por los cuales yo tengo una relación, pero la película finalmente es una experiencia en sí misma. Yo creo que lo atractivo es poder vivenciarla en el cine, donde particularmente el sonido te hace vivir un viaje donde tus sentidos se entregan de otra forma, ¿no? Por eso para mí vale tanto verla en el cine, esta peli. Se estrenó hace muy poquito, pero ya hubo algún tipo de respuesta, de crítica. ¿Qué te pudieron comentar? Sí, tengo buenos comentarios, la verdad. Hay gente que se conmueve mucho con la película. Quizás algunos se sienten afuera, pero yo creo que es una película para que hay gente que la ame y otra que no le llegue, pero me parece que está bien. Uno no puede creer que lo que hace le va a gustar a todo el mundo, al contrario. Creo que esta es una película para el que la encuentra y la va a ver. Si tiene un punto de contacto, estoy seguro que se va a llevar bastante a su casa. ¿Y en qué cines las podemos ver? Está en los cines del Abasto, yo te voy a decir con precisión, el Showcase Cinema en Belgrano, el Multiplex de Belgrano, está en Rosario, está en La Plata, está en el Centro Cultural San Martín, en el Gomont, está en Caballito, también está en Puerto Madero, y me debo estar olvidando alguno más en Unicenter. Qué memoria igual, Okay. Sí, ahí está, por ahí. Se la vamos a llevar a Graña, la película. Pero llévalo a Graña y entren si pueden a la página web en Facebook de la peli, que es Planta Madre Film. Ahí en Facebook van a encontrar un montón de información y contenido que está bueno, e incluso van a estar los cines ahí. Gianfranco, gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor con la película y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo también. Gianfranco Quattrini, director de Planta Madre, la película estrenada el 6 de noviembre, charlando acá con nosotros.